¿Qué tal estás? Las 10 causas de por qué hay personas chantajistas y prepotentes. Quédate hasta el final del vídeo y sabrás todas las causas. Hablar de la prepotencia y del chantaje emocional es adentrarse en una de las zonas más turbias del comportamiento humano. Ambas actitudes, aunque diferentes, comparten un mismo fondo psicológico y social, el deseo de controlar, dominar o influir en los demás para obtener un beneficio personal. La persona prepotente necesita sentirse superior. La chantajista, en cambio, necesita manipular para mantener el control de la situación. Ambas formas son expresiones distintas de una misma inseguridad profunda disfrazada de poder o autoridad. Comprender sus causas exige analizar el entramado interior del individuo, pero también el contexto social que lo ha moldeado. En este vídeo abordaré estas 10 causas fundamentales combinando la perspectiva psicológica, centrada en procesos internos, con la sociológica, centrada en dinámicas culturales y de poder, para entender por qué algunas personas desarrollan conductas chantajistas y prepotentes. Primera causa: inseguridad y baja autoestima encubiertas bajo una máscara de superioridad. La primera y quizá más decisiva causa es la inseguridad personal. Paradójicamente, muchas personas prepotentes no se sienten verdaderamente seguras de sí mismas. Su actitud altiva y dominante es un mecanismo de defensa. Necesitan imponer su voluntad, hacerse notar o subrayar su autoridad para compensar una sensación interna de fragilidad o insuficiencia. Desde la psicología, esto se interpreta como un mecanismo de sobrecompensación. El individuo trata de ocultar su baja autoestima construyendo una imagen de autosuficiencia, poder o control absoluto. Pero esa imagen es frágil porque depende de que los demás la reconozcan. De ahí que estas personas reaccionen con agresividad o desprecio cuando se sienten cuestionadas. En términos sociales, la cultura contemporánea es altamente competitiva y está basada en la apariencia y refuerza este tipo de conductas. En muchos entornos laborales o mediáticos se valora más parecer fuerte que serlo, más dominar que cooperar. El chantajista y el prepotente se alimentan de esa lógica. Su valor depende de su capacidad para imponer o manipular. Otra segunda causa es el aprendizaje familiar y los modelos de poder autoritarios. Nadie nace prepotente ni manipulador, se aprende, y en muchos casos ese aprendizaje ocurre dentro del núcleo familiar. Los niños que crecen observando a padres autoritarios, dominantes o manipuladores aprenden que controlar a los demás es una forma eficaz de lograr lo que se desea. Cuando el poder se ejerce en la familia a través del miedo, del chantaje afectivo, si no haces esto me enfadaré, si me quieres harás lo que digo, etc., o de la humillación, se interioriza una relación desigual con los demás. Es decir, se aprende que las relaciones humanas se basan en jerarquías de poder, no en igualdad y respeto. Sociológicamente, se puede decir que las estructuras familiares rígidas o las culturas donde predomina la obediencia ciega a la autoridad generan individuos más proclives a reproducir esas dinámicas. El chantajista emocional aprendió a menudo, sin darse cuenta, que manipular afectivamente era una forma legítima de conseguir amor, atención o respeto. Y esto no tendría que ser así, de ninguna manera. Tercera causa: falta de empatía y desarrollo moral inmaduro. El chantaje emocional y la prepotencia son ante todo formas de falta de empatía. Quien manipula o humilla a otro no logra ponerse en su lugar ni entender el daño que causa. En los estudios sobre el desarrollo moral, esta carencia se asocia con un nivel de madurez ética centrado exclusivamente en el beneficio propio. Yo actúo según me conviene. Y desde la psicología se habla a veces de rasgos narcisistas o sociopáticos, cuando la persona instrumentaliza a los demás sin culpa. Pero sin llegar a la patología, muchas conductas prepotentes surgen de una simple incapacidad de percibir al otro como sujeto con igual dignidad. Y el contexto social también influye. Vivimos en un mundo que en ocasiones desensibiliza. Las redes sociales, por ejemplo, fomentan la burla y la humillación pública como entretenimiento. Muchos aprenden a cosificar al otro. En cada situación, la falta de empatía se convierte en una herramienta funcional. Quien no siente el dolor ajeno puede avanzar sin remordimientos. Y además de todo esto, hay más causas. La cuarta es la necesidad de control y el miedo a la vulnerabilidad. Tanto el chantajista como el prepotente comparten un mismo miedo: la pérdida de control. Controlar a los demás les da seguridad porque temen enfrentarse a su propia fragilidad.
La persona prepotente teme no ser respetada. La chantajista teme ser abandonada. De esta forma, el chantaje emocional, si me dejas sufriré, si no haces esto te haré sentir culpable, es una forma de retener al otro a través del miedo o la obligación. No surge de la maldad pura, sino del pavor a la pérdida. Pero ese miedo se transforma en dominación porque la única manera que encuentra de sentirse segura es someter. En términos sociales, la necesidad de control refleja también un modelo cultural de dominio. Se nos enseña a tener el control de todo, del cuerpo, del tiempo, del éxito. En ese contexto, la vulnerabilidad se interpreta como debilidad y por eso muchos la esconden bajo la rigidez o la superioridad moral. Además, hay la quinta causa, que es la cultura del éxito y del poder como medida de valor. Vivimos en una sociedad donde el éxito se confunde con el valor personal. Desde pequeños se nos inculca que hay que ser el mejor, hay que ganar, hay que destacar. Ese mandato social genera una presión constante por demostrar superioridad. Y la prepotencia florece en esa cultura porque aparentar poder se convierte en una necesidad de supervivencia simbólica. Si no soy admirado, temo ser invisible. Si no impongo mi criterio, temo no valer. El chantajista, por su parte, juega con la necesidad ajena de aprobación para mantener el control. Sabe que es un mundo en el que vivimos que es competitivo. El miedo a perder estima o posición puede ser un arma poderosa de control. Así, la cultura del éxito alimenta el narcisismo y el narcisismo a su vez engendra conductas prepotentes. En lugar de valorar la cooperación o la empatía, se premia la asertividad agresiva y la autoridad. El resultado, una sociedad donde la manipulación y el dominio se disfrazan de liderazgo. Y esto es algo realmente grave, sin ninguna duda. Sexta causa, dificultad para gestionar la frustración y la crítica. Una de las señales más claras de la prepotencia es la incapacidad para aceptar la crítica. Estas personas viven las objeciones o los desacuerdos como ataques personales. No soportan sentirse cuestionadas porque su identidad depende de la imagen de infalibilidad que proyectan. Desde el punto de vista psicológico, esto se debe a un yo frágil que no ha desarrollado tolerancia a la frustración. En lugar de integrar el error como parte del aprendizaje, lo niega o lo transforma en culpa del otro. El chantajista, por ejemplo, recurre a la manipulación emocional cuando siente que está perdiendo el control o que su poder se tambalea. Por ejemplo, cuando dice, si me criticas es porque no me quieres, me estás haciendo daño, etc. Y en el plano social vivimos en una cultura de la inmediatez y del reconocimiento instantáneo. Muchos no aprenden a esperar ni a aceptar la frustración, y la frustración no gestionada se traduce en agresividad o soberbia, o las dos cosas a la vez. Y además de todo esto, hay más causas. La séptima es la normalización social del abuso psicológico. Otro factor importante es la tolerancia cultural hacia las conductas abusivas. En muchas relaciones de pareja, de trabajo, incluso de amistad, se han normalizado dinámicas de chantaje emocional, culpabilizar al otro, hacerlo sentir en deuda, manipular sus emociones, etc. La sociedad tiende a minimizar estos comportamientos, se les llama carácter fuerte, genio difícil o incluso pasión. Esta banalización permite que la prepotencia y el chantaje prosperen impunes. Cuando una cultura premia la agresividad y la astucia por encima de la ética, el abuso psicológico se convierte en una herramienta aceptada. El problema es que esa normalización impide reconocer la violencia invisible. No deja marcas físicas, pero erosiona la autoestima del otro. Y al no percibirse como violencia, se perpetúa generación tras generación. Y esto es algo realmente grave e intolerable. Causa número 8. Falta de educación emocional y comunicativa. Una causa menos visible pero muy profunda es la carencia de educación emocional. La mayoría de las personas no aprende a identificar, expresar ni gestionar sus emociones de manera sana. De ahí que recurran al poder o a la manipulación cuando no saben dialogar. Quien no sabe pedir lo que necesita, lo exige. Quien no sabe decir me siento herido, dice tú tienes la culpa. Y quien no sabe sostener el desacuerdo, impone. La prepotencia y el chantaje surgen así como sustitutos de la comunicación emocional madura. Y esto es algo que hay que decir alto y claro. La sociedad también tiene parte de culpa.
Valoramos más la inteligencia técnica que la emocional. Los sistemas educativos enseñan a competir, pero no a empatizar, o no suficientemente todavía. Y sin empatía, sin comunicación afectiva, las relaciones se vuelven escenarios de poder. Causa novena: entornos que recompensan la dominación y la manipulación. Desde el punto de vista sociológico, la conducta chantajista o prepotente no solo depende del individuo, sino también del entorno que la refuerza. Hay contextos laborales, políticos o incluso familiares donde la manipulación da resultados. Si una persona asciende en su trabajo gracias a su actitud autoritaria, es probable que repita el patrón. Si en casa obtiene lo que quiere haciendo sentir culpables a los demás, consolidará el chantaje como estrategia de vida. La conducta que se premia se repite. Esto explica también por qué las organizaciones o familias donde no se sancionan las actitudes abusivas tienden a generar climas de poder tóxico. La prepotencia no surge en el vacío, necesita un entorno que la tolere o incluso la admire. En sociedades donde se valora el ganar a toda costa, el prepotente encuentra su lugar natural. Y también hay que señalar que hay otra causa más, la causa décima: falta de autoconciencia y resistencia al cambio personal. Por último, hay una causa interna decisiva: la ausencia de autocrítica. La persona chantajista o prepotente rara vez se percibe a sí misma como tal. Suele considerar que actúa por el bien del otro o porque tiene razón. Su identidad está tan ligada al control que reconocer el daño que causa supondría derrumbar su propio equilibrio psicológico. Y esta falta de autoconciencia impide cualquier cambio. Mientras no se mire con honestidad al espejo, seguirá proyectando en los demás la culpa o la debilidad. El problema es que cuanto más éxito obtiene en sus estrategias de poder, menos necesidad siente de transformarse. Y esto es así de claro. Desde el punto de vista psicológico, solo el sufrimiento propio o la pérdida de vínculos suele provocar una reflexión real. Desde el sociológico, las culturas que promueven la autocrítica y la responsabilidad individual reducen la aparición de personalidades prepotentes. Y, por supuesto, a modo de conclusión hay que decir que el poder puede ser entendido como refugio del miedo. Al analizar estas 10 causas, podemos ver un hilo conductor: el miedo. Detrás de la prepotencia hay miedo a ser insignificante. Detrás del chantaje emocional hay miedo a ser abandonado. Ambas son estrategias de supervivencia ante un mundo que castiga la vulnerabilidad. La psicología nos enseña que muchas personas dominantes no son fuertes, sino frágiles disfrazadas de fuerza. Y la sociología nos recuerda que vivimos en sistemas que premian esa máscara. La combinación es peligrosa: individuos inseguros en sociedades que idolatran el poder. La única salida real está en educar la conciencia y la empatía, enseñar a reconocer las propias emociones, a comunicarse sin violencia y a valorar la cooperación por encima del dominio. La prepotencia y el chantaje son síntomas de una cultura que aún confunde autoridad con superioridad y control con respeto. Solo cuando aprendamos a ver la vulnerabilidad como una forma de verdad, no como una debilidad, dejaremos de necesitar el poder como escudo. El verdadero poder no consiste en someter, sino en comprender. Y el mayor signo de fortaleza no es imponer, sino escuchar. Esa es, en última instancia, la enseñanza profunda que toda sociedad madura debería transmitir: que quien necesita dominar a los demás para sentirse alguien, en realidad aún no se ha encontrado consigo mismo. Y esto es algo también clave y que hay que destacar sin ninguna duda. Realmente, también se puede pensar en el abuso psicológico como raíz invisible del dominio. El abuso psicológico es una de las formas más sutiles y persistentes de violencia interpersonal. A diferencia del abuso físico, no deja huellas visibles en el cuerpo, pero deja cicatrices profundas en la mente. Se trata de una manipulación continuada que busca erosionar la identidad del otro, minar su autoestima y someterlo emocionalmente sin recurrir a la fuerza directa. El mecanismo central del abuso psicológico es la distorsión del vínculo. El agresor crea confusión emocional, alterna gestos de aparente afecto con humillaciones, silencios o amenazas veladas. Esta mezcla mantiene a la víctima en un estado de duda permanente, donde empieza a creer que el problema es ella misma. Es el llamado luz de gas, hacer que el otro dude de su propia percepción de la realidad.
Desde la psicología, el abuso psicológico se sostiene en 3 pilares: la manipulación emocional, el aislamiento progresivo y la culpabilización constante. El chantajista necesita que la víctima dependa de él, que pierda la seguridad en su propio criterio. En ese punto, el control se vuelve total. La persona abusada ya no se atreve a cuestionar ni a defender sus derechos. Sociológicamente, el abuso psicológico se perpetúa porque las estructuras sociales tienden a invisibilizarlo. Muchas culturas lo minimizan con frases como «es su carácter», «así es su forma de querer» o «solo es un enfado». Pero esta normalización encubre una forma de poder profundamente destructiva. La violencia psicológica no necesita gritos, a veces basta con el desprecio, el silencio punitivo o la manipulación afectiva constante. Romper el ciclo del abuso exige educación emocional y social, enseñar a identificar los límites, a decir no, a reconocer los signos tempranos de manipulación y a valorar la dignidad personal como un bien irrenunciable. Solo una sociedad que entiende el abuso psicológico como violencia real puede empezar a prevenirlo. Y esto es también algo clave. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.